Bueno, parece que empezamos el año con un tema que a Jesús le parece muy fuerte a lo largo de toda su predicación y de su vida. Y por otro lado, el sentido de la vida de Jesús fue venir a reconciliarnos. ¿Cuál es la palabra? Jesús vino a reconciliarnos. Bueno, estamos todos, levanta la mano que estés reconciliado con todo. La vida, los demás, consigo mismo, con la suegra, cada vez queda menos manos ya, ¿no? Bueno, sí. Por eso vino Jesús, ¿vieron? Porque nadie levanta la mano, para eso vino Jesús, ¿vieron? Porque todos necesitamos la reconciliación. Ahora bien, primero que es el Evangelio. Para reconciliarte no basta la justicia humana. Ojo por ojo, diente por diente, ya estoy satisfecho, ¿no? Me la hizo, se la hice. No, hay que ser un poquito más. Y Jesús apela no a una medida exterior, sino a preguntarnos cómo está tu corazón, si ama con el mismo amor de Dios al otro. Sí, pero el otro me la hizo. Sí, pero el otro no es malo. Sí, pero el otro... Y sí, pero a ese otro lo ama Dios, como te ama a vos. Entonces, si tu amor no es como el de Dios, no vas a poder reconciliarte verdaderamente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una pequeña deuda. Entonces, la medida para poder acercarme al otro y establecer una paz con los demás tiene que ser desde ese lugar que es el amor que Dios nos tiene. Repetimos todo. ¿Desde dónde podemos reconciliarnos? Desde el amor que Dios nos tiene. No el amor que yo te tenga, porque a veces me sacas de las casillas. Pero si busco amarte con el amor que Dios nos tiene, estamos poniendo otro principio para buscar la paz. Entonces, buscar ese amor que Dios nos tiene es como decir, bueno, ayúdame Señor. Y por eso decimos que Jesús vino a reconciliarnos, porque nos vino a dar su mismo amor derramado en nuestros corazones. Hoy cuando recibamos la imposición de manos, ¿qué vamos a recibir? ¿Un poquito de energía? No. ¿Qué vamos a recibir? ¿Una bendición que el Padre te diga que Dios te bendiga? No. ¿Qué vamos a recibir? Aquello que Dios da, que Jesús daba. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Vamos a estar pidiendo todos juntos el Espíritu Santo. Eso es lo único que obra desde Dios hasta nosotros los seres humanos y que es un principio superior al que Jesús dice, sin este no se van a reconciliar jamás. Porque entre los seres humanos siempre va a haber, y si no es por esto, es por aquello, por aquello, por aquello, siempre vamos a estar complicados. Después Jesús en lo segundo que dice es, cuando lleves tu ofrenda al altar, mirad estar reconciliado. ¿No? Traer la ofrenda lo hacemos nosotros en el momento del pan y el vino, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, cuando venimos acá a encontrarnos con Dios, vengamos también a traer aquellos conflictos que tenemos, aquellas situaciones que tienen que ser resueltas. No separes tu vida de la oración. Que le traigas a Dios una oración sincera. La realidad, la verdad, no. Señor, vengo aquí a pedirte por mí, que tanto te necesito, bueno, y me acabo de pelear con la otra. Bueno, pero esa otra, en realidad, o ese otro, en realidad siempre es un problema, así que va a dejarlo para allá. No. Ese otro traerlo también al altar. Traigamos al altar la vida tal cual es, no lo disfracemos, no le pongamos a Dios una cara de que no pasa nada o de que solamente lo que yo necesito, sino lo que todos necesitamos. Traigamos al altar la vida de los demás, de los que amamos y de los que nos cuesta amar. Traigamos al culto la realidad, recemos desde la verdad que nos toca vivir
aunque a nosotros nos parezca imposible arreglarlo, porque solo Dios es el encargado de las cosas que nos parecen imposibles. Y creo que lo último es que a la hora de reconciliarnos nos es muy fácil ver, como dice el Evangelio, la paja que tiene el ojo ajeno y no reconocer la viga del nuestro. Todos los problemas que no pudimos resolver nosotros por nosotros mismos van a ser fuentes de conflicto permanentemente. Si no te amó tu mamá, si tu papá te rechazó, si la abuelita te pegaba, si la profesora, entonces si no arreglas ese problema tuyo adentro, también no te descubrís cuál es tu herida, vas a vivir en conflicto y le vas a echar la culpa siempre a todos los demás. Entonces también hay una responsabilidad de descubrir la propia herida. Todos estamos de acuerdo que la mujer necesita reivindicar muchos derechos, pero estas personas que rompieron las rejas de una catedral diciendo no queremos violencia contra la mujer y estaban rompiendo todo, qué contradictorio, ¿no? Evidentemente hay algunas que por no poder sanar sus propias heridas salen a romper todo para decir no queremos que nos rompan a nosotros, pero nosotros rompemos todo. Qué contradicción. Y eso muestra esa ignorancia de decir, si no puedo sanarme, al menos no voy a romper lo otro. Bien, cuando estamos impotentes para poder curarnos, nada nos va a sanar y vamos a salir a destruir todo, porque la persona herida termina destruyendo. Entonces también cuando vengo a traer la ofrenda al altar le pido a Dios, dame sabiduría para descubrir lo que yo estoy rompiendo. Dame sabiduría para darme cuenta cuál es mi herida que me lleva a tal vez dañar, a agredir o no entenderme, porque es fácil ver el problema del otro, todos lo vemos, pero el propio. Y bueno, le podré echar la culpa a la sociedad, a todo, pero cada uno se tiene que hacer cargo de su propia vida desde los pies a la cabeza. Y no vivir exhibiéndonos como tantas veces lo hacemos de que la culpa fue del otro en todo lo que nos pasó en la vida. Por eso decía alguno, la vida no es lo que te pasó, sino lo que hiciste con lo que hicieron con vos, ¿no? Lo decía Sartre, pero la vida es aquello que yo hice con lo que me hicieron. Bueno, está bien, y con lo que yo hice también. Pero tengo que aprender a ver qué hago. Sí, en la vida te van a herir, miremoslo a Jesús crucificado y miremoslo también cómo terminó. Padre, perdónalos. Esa es la muestra del amor más grande, del hombre más lleno de Dios, el hombre que era Dios, y que nos mostró cuál es el camino y la forma de la verdadera reconciliación. Por tanto, traigamos a la oración lo que nos pasa, con todo, lo que podemos y lo que no podemos. Traigamos a la oración a aquellos también que, bueno, con los que no nos pudimos reconciliar. Y pidamos ese Espíritu Santo hoy para sanar no solamente si traigo el dolor de espalda, el dolor de cuello, el problema de hígado. Pongamos también este corazón herido que es fuente también de salud para todo el cuerpo, con las heridas que cada uno podamos reconocer.